Como representante de difusión simple, he elegido el problema 16. Seguramente este es el más complicado de toda la hoja de problemas y esa es la razón por la cual la he elegido, pero también al mismo tiempo, al ser el más complicado, es con el que más voy a echar de menos tener una pizarra, estar en un aula y que además podamos tener esa interacción tal y como la hemos tenido otras veces en clase. Aún así, bueno, vamos a ver qué tal sale con este vídeo. Como podéis ver, el enunciado es bastante largo y bastante complicado a mi entender. Consideramos en primer lugar que tenemos un medio acuoso, es decir, es una forma de decir que tenemos agua con algo disuelto en ello, y esto que está disuelto tiene una cierta concentración constante C. Y estamos asumiendo que esta sustancia que está disuelta se va a difundir con un cierto coeficiente de difusión. Vamos a suponer que este coeficiente de difusión, puesto que no nos dice nada, puede proceder de un medio ideal, aunque en realidad tampoco nos va a ser muy relevante porque no nos están pidiendo una producción local de entropía, que es para lo cual nosotros necesitamos que el sistema sea ideal. Aún así, salvo que nos especifique lo contrario, vamos a poder suponer siempre que la difusión es ideal. Entonces, en este momento, llegados hasta aquí en el enunciado, lo único que tenemos es una concentración perfectamente homogénea en todo el medio acuoso y todo es muy simple. Ahora, a partir de ese momento es cuando empiezan a ocurrir cosas raras. Con esta concentración perfectamente homogénea vamos a meter en dicho medio lo que llamamos una superficie esférica de radio A con paredes completamente absorbentes. Ahora voy a intentar explicar qué queremos decir con eso. Imaginar que esta superficie esférica es, qué sé yo, pues como una especie de bola de billar que yo estoy metiendo en el agua, la sumerjo en el agua con esta disolución. Entonces, ¿qué es lo que hace esa bola de billar? Bueno, esa bola de billar tiene como resultado que en la superficie esférica la concentración de la sustancia va a ser cero y no nos están diciendo nada más. Ya podéis imaginar que para que esa concentración se pueda hacer cero en esta superficie de este material que hemos sumergido, tiene que cambiar toda la concentración. Y para poder dar cuenta de cómo se produce el cambio de concentración, vamos a tener que acudir a las ecuaciones diferenciales que nos establecen cómo evoluciona una sustancia que está sometida a un proceso de difusión. Entonces, con esto en mente, y aunque ahora nos falta concretar cómo vamos a abordar todo el trabajo, nos van a pedir tres cosas. Uno de ellos, determinar el perfil de concentración en el estado estacionario. Si os fijáis, la mayor parte de los cálculos que se pueden realizar de forma, así dicho entre comillas, sencilla, es decir, sin necesidad de una resolución muy sofisticada de ecuaciones diferenciales, es lo que ocurre en el estado estacionario. Y con este tipo de problemas, si también le echáis un vistazo a exámenes de años anteriores, vais a ver que hay varios problemas en los que se nos pide obtener estados estacionarios. Este primer apartado va a ser el más complicado, el que nos va a llevar más trabajo, pero luego los otros dos también tienen ciertas complejidades. Uno de ellos nos pide expresar el flujo de soluto hacia la superficie esférica y en el otro evaluar la cantidad total de soluto que entra a través de la superficie esférica. Aquí este ejemplito que he puesto de la bola de billar pues no es seguramente el más indicado porque los puntos 2 y 3 nos están indicando que esta superficie esférica va a actuar como un sumidero, es decir, que se va a beber la concentración de la sustancia que está disuelta. Pero bueno, estoy adelantando acontecimientos. Veis además que no nos dan ningún dato concreto, por lo tanto nos van a pedir que lo dejemos todo en función de C, que es este valor inicial constante de que es el coeficiente de difusión, y A, que es el radio de esta bola que nosotros hemos sumergido dentro de esta sustancia acuosa. Y además nos están diciendo que vamos a considerar que el sistema tiene simetría esférica. Esto tiene su lógica, porque si os fijáis hemos metido una sustancia que es una esfera y que tiene concentración nula en toda su superficie, por lo tanto, dado que la concentración es nula en una región con simetría esférica, lo lógico es que todo adquiere simetría esférica.
Y además nos están diciendo que el coeficiente de difusión es constante y que no tiene ninguna dependencia en la concentración. Es decir, que ese coeficiente de difusión es perfectamente homogéneo. Entonces, bueno, para ir resolviendo el problema, que igual tenéis un poco de confusión ahora de qué es lo que está pasando, ahí la falta de pizarra yo creo que es importante. Aún así vamos a intentar ir paso por paso. Comienzo con el primer apartado y nos van a pedir simplemente la concentración en el estado estacionario. Entonces, siempre que nos están pidiendo un cálculo en el estado estacionario, como siempre nos tenemos que ir a la ecuación de balance, que es esta de aquí. La estoy escribiendo de momento de la forma general en función del flujo. Recordemos que la concentración va a variar según la divergencia del flujo. Y en el estado estacionario lo que tiene que ocurrir es que cualquier magnitud termodinámica que haya en el sistema tiene que ser constante, es decir, no puede depender del tiempo, puede ser inhomogénea, puede depender de la posición, pero no puede variar con el tiempo. Con lo cual, la condición de estado estacionario, en este caso la podemos obtener haciendo que la parcial de la concentración sea igual a 0, y como la parcial de la concentración es igual a la divergencia del flujo, pues la condición de estado estacionario la podemos implementar haciendo que esta divergencia del flujo sea igual a 0. Entonces el siguiente paso que tenemos que dar es obtener algo sobre este flujo difusivo que se está produciendo como consecuencia del proceso que está teniendo lugar. Entonces aquí, como siempre, vamos a trabajar en el régimen lineal y para ello vamos a hacer uso de esta ayuda de que este coeficiente de difusión es constante, homogéneo, etc. Según hemos visto en el régimen lineal, en la clase correspondiente a difusión simple, este flujo difusivo lo podemos poner como menos el coeficiente de difusión por el gradiente de concentración. Esto es la ley de Fick que teníamos recuadrada como uno de los resultados importantes de esta clase. Entonces, introducimos el resultado del régimen lineal en la divergencia y nos va a quedar que lo que vamos a tener que igualar a 0 es la divergencia de menos el coeficiente de difusión por el gradiente de concentración, y como ahora este coeficiente de difusión es constante, lo sacamos fuera. Este trabajo realmente está hecho ya en el PDF de la clase, pero lo remarco aquí para dejar claro que las cosas serían diferentes si este coeficiente de difusión fuese distinto de una constante. Si esto depende de la concentración, pues aquí tendríamos una complejidad. Entonces, puesto que la divergencia del flujo difusivo es igual al coeficiente de difusión por el laplaciano de la concentración, al final, suponiendo que este coeficiente de difusión es distinto de 0, porque si no, no estaría ocurriendo nada, lo que va a ocurrir es que la ecuación que vamos a tener que resolver para poder obtener este perfil de concentraciones en el estado estacionario es precisamente esta ecuación, que es que el laplaciano de la concentración es 0. Si os fijáis, esta ecuación es la misma que uno tiene que obtener en conductividad térmica cuando ocurre que el coeficiente de conductividad térmica es también constante. Estas dos ecuaciones nos dan el mismo fenómeno. Si lo comparamos con el problema 11, que desde mi punto de vista es más sencillo, allí la ecuación a resolver era un poquito más simple porque la única variación de la temperatura era en un cierto eje, lo que yo llamé eje X. Aquí en principio tenemos una superficie tridimensional, por lo tanto el cálculo a priori es un poquito más complicado. Para simplificar un poquito ese cálculo, nos vamos a ayudar de que el sistema tiene simetría esférica. Si yo escribo el laplaciano en coordenadas esféricas, pues veis que tiene tres términos. Podéis buscar el laplaciano, qué sé yo, en internet, en Wikipedia, y podéis ver que el laplaciano tiene tres sumandos. Uno se correspondería con la derivada de c con respecto a r, que es este de aquí, y luego habría otros dos que incluyen la derivada de c con respecto al ángulo θ y la derivada de c con respecto al ángulo φ. Como nos están diciendo que el sistema tiene simetría esférica, eso quiere decir que la concentración no va a depender de ninguno de los dos ángulos. Y entonces esto es muy importante porque nos simplifica muchísimo la ecuación diferencial que vamos a tener que resolver. Debido a esa simetría esférica, estos términos que van con la derivada de c con respecto a θ y con la derivada de c con respecto a φ son idénticamente nulos y por lo tanto la ecuación a resolver es esta de aquí,
y por lo tanto lo que vamos a obtener es que la concentración depende solamente de la coordenada radial. Si tuviéramos que resolver la ecuación diferencial en teta y phi, pues la cosa sería suficientemente complicada como para que en condiciones normales no se pudiese realizar a mano. Aún así vais a ver a continuación que la resolución de esta ecuación todavía tiene algunas dificultades, quizá más conceptuales que de cálculo, y por eso la vamos a hacer paso a paso. Entonces vamos a enfrentarnos a la resolución de esta ecuación. El primer paso que podemos dar es darnos cuenta que yo tengo aquí un operador diferencial igualado a 0 y multiplicado por una función del radio. En principio, como yo tengo un 0 aquí, podemos simplificar este término multiplicativo, y es lo que vamos a hacer para simplificar un poquito la ecuación. Como un pequeño detalle matemático, cuidado que esa simplificación exige que el radio sea mayor que 0. Voy hacia atrás para que veáis un poco mejor lo que hemos hecho. Me he cargado este término de aquí, es decir, que lo que he hecho es multiplicar por r al cuadrado a ambos lados de la expresión, y con lo cual, como esto es un 0, se va a quedar en 0. Sí que es importante remarcar que para que yo pueda multiplicar por r cuadrado tengo que eliminar el valor de r igual a 0. Aquí este detalle no es importante porque nos están pidiendo que calculemos el perfil de concentraciones fuera de esta superficie esférica para r mayor o igual que a, por lo tanto excluir este punto no supone ningún problema. Entonces el siguiente paso es resolver esta ecuación diferencial de aquí. Esta resolución se puede hacer de varias maneras. Una de ellas es aplicando esta derivada con respecto a r a todo lo que yo tengo aquí dentro, y entonces voy a obtener una ecuación diferencial igualada a 0 que me codifica el perfil de concentraciones. Esa ecuación se puede resolver en general y obtener la solución. Sin embargo, ese procedimiento es muy lioso. Aunque es correcto y nos tiene que proporcionar el resultado correcto, al final es muy lioso. ¿Qué es mucho más útil? Pues darse cuenta de que si la derivada de esta cosa es igual a 0, lo que tiene que ocurrir es que esa cosa que estamos derivando sea una constante. De momento yo no sé lo que vale esta constante, pero al final esta ecuación diferencial de aquí es muchísimo más sencilla. Es muchísimo más sencillo que hacer todo el desarrollo de este término aplicando este operador derivada. Ya digo, cada uno lo puede hacer como quiera, pero yo siempre aconsejaría seguir este procedimiento de aquí, que es mucho más fácil. Antes de seguir adelante, es importante identificar cuál es el origen de esta constante de aquí. Como cualquier constante de integración que nos vaya a aparecer al resolver esta ecuación diferencial, el origen tiene que ser una condición de contorno. Es decir, en el enunciado nos tiene que estar especificada la condición de contorno para que podamos averiguar este valor. Igual me estoy extendiendo demasiado, igual me estoy poniendo un poquito pesado, porque seguramente en las asignaturas de electromagnetismo habréis resuelto problemas parecidos. Condensadores, conductores. Este, por ejemplo, me recuerda a una esfera conductora que se mete en el seno de un campo eléctrico, etcétera, etcétera. Al final, la matemática que hay sustentando este problema es la misma que había en estas asignaturas de electromagnetismo. Aún así, he invertido un cierto tiempo en especificarlo para que quede muy claro. Una vez que hemos llegado hasta aquí, sabiendo que esta constante de integración tiene que provenir de una condición de contorno, podemos dar el siguiente paso. Lo único que tenemos que hacer es despejar, dividir por r cuadrado a ambos lados, me queda esta ecuación diferencial de aquí, y entonces esto simplemente lo integro. De forma que el resultado va a ser la integral, la primitiva de esta función de aquí. Realizando esa integración, pues yo lo que veo es que el perfil de concentraciones tiene que ser menos la constante anterior, k sub 1 partido por r, más una nueva constante que de nuevo tiene que venir determinada por una condición de contorno. Podéis comprobar, si queréis, que esta expresión de aquí, sustituida aquí dentro, nos da precisamente este resultado del que partíamos. Entonces, lo importante es que tenemos dos condiciones de contorno que tenemos que determinar a partir de las condiciones que nos dan en el enunciado. Entonces, para buscar estas condiciones de contorno, me vuelvo al enunciado y le echo aquí pues una representación artística de lo que está ocurriendo.
Entonces, aquí con estas líneas lo que marco es que esta es la zona donde está el agua y donde está disuelta la sal o el soluto en el que estamos trabajando. Estas flechas nos esquematizan lo que va a ocurrir, que es que como consecuencia de introducir esta esfera, el soluto va a entrar hacia la superficie esférica. Y esto, bueno, esto pretende ser una A y esto nos indica el radio de esta esfera que hemos introducido. Entonces, ¿qué condiciones de contorno nos dan en el enunciado del problema? La primera condición yo creo que se ve de forma relativamente fácil, la voy a marcar. Tenemos que la esfera es de radio A y nos dicen que en esta esfera es nula la concentración de soluto. Es decir, que la concentración en este radio A es idénticamente nula. Veis que estoy tomando el sistema de coordenadas con un origen en el centro de la esfera, de forma que en radio igual a, yo sé que aquí la concentración tiene que ser igual a 0. Lo que ocurra dentro de la esfera me da exactamente igual, con lo cual no tiene sentido que yo busque una cierta otra condición de contorno aquí dentro. De hecho, además, recordar que para obtener el resultado del estado estacionario hemos excluido precisamente el centro de la esfera porque hemos evitado el punto con R igual a 0. Con lo cual yo no voy a poder decir mucho de lo que ocurre aquí dentro y además no me lo están pidiendo, con lo cual no hay ningún problema. La situación es dónde está la otra condición de contorno que me permite obtener la segunda constante de integración. Normalmente cuando había clases normales aquí me paraba un poquito y empezaba a hacer preguntas a la gente de dónde está esta condición de contorno, porque seguramente es la que hay que pensar un poquito más. Aquí voy a marcar ahora en la siguiente diapositiva dónde está el truco en el enunciado. Y el truco está curiosamente en esta condición inicial anterior a introducir la esfera. Recordemos que nos decían que antes de introducir la esfera la concentración de este soluto era una constante C en todo el sistema. Entonces, para entender qué información nos está dando esto, pensar que el sistema es infinito, no nos están poniendo paredes en algún sitio y yo lo que hago es meter algo dentro del sistema que va alterando la concentración. Podéis pensar que esa alteración, bueno, pues se tiene que ir propagando, con lo cual, si yo me voy suficientemente lejos del punto donde he introducido la esfera, lo que tengo que tener es que el sistema no se ha enterado de lo que ha ocurrido. Entonces, esta hipótesis nos está proporcionando precisamente la segunda condición de contorno, que consiste en que si yo me voy suficientemente lejos, la concentración no ha cambiado como consecuencia de la introducción de esta esfera. Y esto yo lo puedo matematizar diciendo que en el límite de R infinito, cuando esto está lejísimos, la concentración sigue siendo la concentración original. Con esta nueva condición yo tengo las dos ecuaciones que necesito para poder hallar los valores de las dos constantes, K1 y K2. Y ahora nos ponemos a ello. Recordar que el perfil del estado estacionario tenía esta forma matemática de aquí, menos K1 partido por R más K2, y entonces ahora voy a introducir las dos condiciones que se deducen de lo que acabamos de hablar. La primera condición nos dice que en A esta concentración es 0, con lo cual menos K1 partido de A más K2 tiene que ser igual a 0, y la segunda condición nos dice que esta expresión de aquí, cuando R es suficientemente grande, tiene que ser igual a la condición C. Fijaos que en el límite R infinito esto de aquí me desaparece, con lo cual la segunda condición es que K2 tiene que ser igual a C, y una vez sustituido aquí C, pues obtengo el valor de K1. Es decir, resumiendo todo este proceso de las condiciones de contorno, K2 es igual a C y K1 es igual a A por C, de forma que sustituyendo ahora estos valores aquí, yo puedo tener que en el estado estacionario por fin tengo este perfil. Y entonces este resultado nos da ya el apartado primero. Si queréis podéis comprobar que este resultado de aquí que acabamos de obtener cumple perfectamente la ecuación diferencial que nos da el estado estacionario y cumple todas las condiciones de contorno que tiene que cumplir. Entonces, una vez obtenido esta solución, nos vamos a los siguientes apartados que ya son un poquito más fáciles. En el primero de ellos nos piden evaluar el flujo de soluto hacia la superficie esférica. Entonces,
al decir hacia la superficie esférica, pues lo que vamos a entender que nos están pidiendo el flujo de soluto en la superficie esférica, pero bueno, vamos a obtener todas las ecuaciones en cualquier caso. Para obtener el flujo de soluto me vuelvo al régimen lineal y recordar que el flujo es siempre en cualquier punto y en cualquier instante de tiempo, me da igual, siempre menos el coeficiente de difusión por el gradiente de concentración. Entonces, en este problema el único cuidado que tenemos que tener es que el gradiente, lo lógico es escribirlo en coordenadas esféricas. ¿Lo podría escribir en coordenadas cartesianas? Sí, lo que pasa es que tendría que poner la R anterior como la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, con lo cual este flujo nos saldría bastante complicado de escribir. Es mucho mejor ponerlo en coordenadas esféricas y como la concentración no depende de los ángulos, pues este gradiente va a estar dirigido hacia el centro, hacia el origen de coordenadas y no van a tener ninguna dependencia en los ángulos. Así pues, yo lo único que tengo que hacer es derivar la concentración con respecto a R. Y entonces, de forma general, yo tendría que este flujo es el coeficiente de difusión por esta concentración. Recordar que esta concentración es la inicial, es un valor constante, no es el perfil CDR, por A entre R cuadrado, y si queréis que sea solamente en la superficie esférica, lo evalúo solamente en el radio igual a A, y lo que tengo es que este es el valor, que es menos d por c partido por a, con un vector unitario dirigido hacia el centro. Fijaos que es interesante darse cuenta de que esto tiene un signo menos, lo que significa que el flujo está entrando a través de la superficie esférica. Y por eso en el enunciado nos están diciendo que el medio es completamente absorbente, porque lo que va a hacer es absorber, atraer toda la concentración que tiene el soluto. Entonces, repito que, bueno, esto lo podemos ver de forma general en cualquier punto que estaría dado por este vector R, o bien concretado ya en la superficie esférica. Entonces, de esa manera tenemos ya el flujo de soluto hacia la superficie esférica. Y nos queda ya únicamente el tercer apartado, que nos pide evaluar la cantidad total de soluto que llega a la superficie por unidad de tiempo. Y para ello vamos a partir del resultado anterior, que es cuál es este flujo de soluto en la superficie esférica. Y básicamente lo que vamos a tener que hacer a continuación es evaluarlo en toda la superficie esférica. Para ello, recordemos que la cantidad que atraviesa la superficie, que la he etiquetado como una J sin vector, es el flujo multiplicado por el elemento de superficie en cada punto de la esfera e integrado a toda la esfera. Esta integral de aquí se extiende a toda la superficie de la esfera. Y esto lo puedo denotar igualmente por la integral del elemento de superficie por el vector normal y por el flujo de soluto. Entonces vamos a ir poniendo cada uno de estos términos y vamos a ir haciendo esta integral, que la vamos a ir haciendo paso por paso para evitar que puedan hacer aparecer muchas dudas. Entonces, primer paso, necesitamos la diferencial de superficie evaluada en el radio de la esfera. En general, en coordenadas esféricas, esta diferencial de superficie va a ser el radio al cuadrado por el seno de teta, diferencial de phi, y aquí ya directamente he sustituido a en el valor del radio porque lo estoy evaluando precisamente en la superficie de la esfera, con lo cual de esta manera ya tengo el elemento de superficie. Si finalmente hubiera un examen presencial, que bueno, ya lo he dicho en otro vídeo, yo preferiría que se hiciera de otra manera, pero bueno, es una negociación que tenemos que tener. Si hubiera un examen presencial, pues sería interesante que os trajeseis algún resultado matemático, ya que podéis venir con apuntes que os evitara tener que saberos de memoria todas estas cosas. Si no lo hubiera y tuvieseis que hacer, imaginar que tuvierais que resolver una colección de problemas online, pues entonces podéis disponer de internet, podéis disponer de los apuntes, podéis disponer de lo que sea, en particular de internet, por lo tanto todas estas cosas las podríais buscar. Pero bueno, tener en cuenta que seguramente estos laplacianos, elementos de superficie, gradientes en esféricas, en cilíndricas, os pueden ser útiles para resolver algún tipo de problemas. Entonces, tenemos la diferencial de superficie. El vector normal es simplemente un vector unitario
en la dirección radial. Esto nos viene muy bien porque además el flujo también va en la dirección radial, con lo cual el cálculo va a ser sencillo. Y entonces, sustituyendo todo esto, pues tenemos lo que vale el vector, no, que vale el flujo, perdón, que como era en la dirección radial, pues entonces sigue teniendo el mismo valor, no hay que tener en cuenta ningún ángulo porque son perfectamente paralelos. El signo menos me indica que, mientras que el vector normal está dirigido hacia afuera de la superficie, el flujo va hacia adentro, con lo cual realmente es como si tuviesen un ángulo de pi radianes. Este es el elemento de superficie y tengo que hacer las dos integrales, al ángulo θ y al ángulo φ. Y una vez que hago las dos integrales, bueno, pues el resultado es menos 4pi por d por c, que recordemos que era la concentración inicial, esta concentración homogénea que había antes de meter la esfera, y por a, que es el valor del radio justamente en la superficie de la esfera. Si queréis comprobar que la solución por lo menos tiene un cierto sentido, podemos hacer un análisis dimensional. Como he dicho antes, el signo menos indica que el soluto entra en la esfera, el coeficiente de difusión se mide en metros por segundo, la concentración son moles por metro cúbico y el radio va en metros, con lo cual multiplicando estas tres magnitudes, lo que tengo es que esta cantidad total de soluto que entra en la superficie son moles partido por segundo, que es como debería ser, porque la esfera está absorbiendo una determinada cantidad de moles por segundo. Y con eso terminamos el problema. Como veis, es un problema muy completo y yo creo que sabiéndolo resolver, entendiendo, pues ya estáis capacitados para resolver cosas parecidas con las condiciones de contorno, las ecuaciones diferenciales que nos dan los estados estacionarios, etcétera, etcétera.